Un alza en las encuestas. Eso es lo que estamos viendo por parte de la opción a favor para aprobar una nueva constitución presentada principalmente con votos de los republicanos y Chile Vamos, que va creciendo actualmente en las distintas encuestas a nivel nacional. Y aunque todavía observamos que el rechazo o el en contra lleva una amplia ventaja y estaría ganando según todas esas mismas encuestas, se observa de todas maneras un crecimiento del a favor, especialmente luego de la declaración oficial por parte de José Antonio Kast de que iba por esa opción y su partido igual, y que por lo mismo hace ya algunas semanas están haciendo propaganda de manera intensa en ese sector para que se apruebe la nueva constitución, y simultáneamente hemos observado como figuras del gobierno, particularmente Camila Vallejo, también han empezado a dar mensajes bastante amigables con la aprobación de la nueva constitución, especialmente luego que se entregó el texto final, que aún falta que los expertos le hagan su revisión, o sea, lo modifiquen a su gusto, ¿no? Pero que de todas maneras ya tiene muchas disposiciones que pueden dejar felices curiosamente tanto a los republicanos como a sectores del PC y el Frente Amplio. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver si esto se va a aprobar o no y cuáles son las consecuencias de toda esta situación. Han salido las últimas encuestas y tal como indicamos al inicio del programa, se ha observado que la opción a favor o apruebo está creciendo en dichas encuestas. Tanto así que según la última CADEM, se observó que la opción a favor subió 7 puntos, pero eso en un plazo de 2 semanas. Ahora, ¿en cuánto se encuentra según CADEM? Habría subido un 21 o un 28% en el plazo de 2 semanas y eso observa que el en contra habría bajado en esas 2 semanas de un 59 a un 53%, pero se sigue dando una diferencia bastante importante en la cual sigue habiendo más amplia ventaja para la opción rechazo o en contra, mientras que aumenta la opción a favor, pero que todavía no alcanza los números altos que tuvo, por ejemplo, en mayo, donde el a favor superó incluso al en contra con un 40 contra un 36%. Eso se ha marcado, ¿no? Entonces ha recuperado algo de terreno, pero no lo suficiente. Y no es un caso único, ya que ha habido una serie de encuestas que muestran que ha subido la opción a favor, aunque en todas la opción en contra va liderando. Y estas son las encuestas más recientes, esto está actualizado desde hace 10 horas, entonces es bastante reciente. Y dentro de eso, se observa que la única donde la opción a favor subió mucho y que fue sospechoso porque subió de una semana a otra 20 puntos, es la Black and White, que le da el en contra 53% y el a favor 47%, aunque diría que es una de las menos confiables porque, si lo recuerdan bien, esa es la misma encuestadora que se veía vinculada a la campaña de Sichel en la elección presidencial anterior, y era la misma también que decía que Sichel iba a pasar a segunda vuelta y que podía ganar, y también en segunda vuelta decía que Kast iba a ganar. No fue muy acertada, ¿no? Pero de todas maneras, todas las encuestas muestran un alza a favor, aunque todavía una victoria importante del en contra. Feedback, en contra 63%, a favor 25%. Research, 58% en contra, 39% a favor. Estudio, 56 en contra, 27 a favor. CADEM, la recién salida, 53 en contra, 28 a favor. Black and White, que es esa que es un poco la más extrema dentro de los resultados, 53 en contra, 47 a favor. Tú influyes, 50 en contra, 10% a favor. ENCN, 46 en contra, 40 a favor. Criteria, 45 en contra, 16 a favor. Panel Ciudadano, 41 en contra, 12 a favor. Y Pulso Ciudadano, 36 en contra, 11 a favor. Entonces, claro, todas va ganando el en contra o el rechazo y se nota esa tendencia, pero se observa un alza comparativamente con lo que había antes con respecto al apruebo o a favor. Y de cierta manera tiene cierta lógica, no tanto así por la propuesta de fondo, sino por los sectores políticos que han comenzado a hacer propaganda, porque la práctica no es como que la mayoría de la gente haya leído la propuesta, es sumamente extensa, así que es poco probable que la haya leído entera, sino que ha comenzado a hacer propaganda política de distintos sectores. Y lo que hemos observado, por ejemplo, es que Kast ya oficialmente anunció que va a jugar su capital político a favor de la nueva constitución, y se nota hace varias semanas bastante propaganda de los republicanos para que se apruebe la constitución. Han empezado a hacer estas campañas del terror diciendo: mira, hay gente de izquierda que está en contra, así que tienes que votar a favor. Que es muy similar a lo que hacían en el proceso anterior los del apruebo, que también decían: mira, hay fachos en el rechazo, tienes que votar a favor, tienes que votar a apruebo. Y así, muy similar a eso. O también empezar a dar el argumento de que no, sí o sí va a haber un tercer proceso, que es bastante cierto si ganan en contra. Pero también no, lo que no repiten es que también han dicho que si gana el a favor o apruebo, van a modificar tanto la nueva constitución que va a quedar igual que la octubrista. Entonces, ¿qué van a hacer? Eso lo van a hacer de una forma u otra. Pero se usan ese tipo de argumentos. Y por lo mismo, como han hecho esa propaganda, aumenta la opción a favor, porque particularmente están logrando obtener apoyo dentro del sector de la derecha más dura, de aquellos que siguen más a los republicanos, aunque no es uniforme porque un sector importante se mantiene firme, que yo diría que es lo correcto, con la opción en contra de este proceso ilegítimo y que tiene más las disposiciones que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, no solo por eso, también hemos observado que al mismo tiempo, ante todo esto, también se ha dado una serie de situaciones. Por un lado, nos estamos dando cuenta
que también en el gobierno se muestran ciertos sectores más bien favorables al cambio constitucional. Y eso se demostró con la entrevista que dio hace tan solo un día la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, donde le preguntaban de distintas cosas sobre su viaje a China, las controversias que ha tenido, el tema de la censura con la ley de medios, pero uno de los temas que le preguntaban era sobre el cambio de constitución. Y ella declaró que por un lado ellos querían que este fuera un proceso exitoso, el actual que se está dando, porque el objetivo sí o sí es tener una nueva constitución. Se marca con la idea de que cualquier cosa es mejor que la constitución de Pinochet. Esa es la lógica, pero que simultáneamente, como lo mismo querían que esto avanzara en la dirección correcta y que se aprobara, van a hacer el mismo nivel de propaganda que hicieron para el plebiscito anterior, con repartir constituciones de esta propuesta gratis a todas partes, promoverlo en las redes sociales, etcétera, igual como lo hicieron con el apruebo en el sistema anterior. Ahora, si recuerdan, cuando eso ocurrió en el proceso anterior, muchos, con justa razón, acusaron de que esto era propaganda política y que el gobierno estaba interviniendo para que se aprobara la opción que ellos querían. Curiosamente, los mismos que criticaban eso, principalmente de la derecha, ahora que muchos de esos quieren que se apruebe la nueva constitución, no dicen nada. Bien bonito como es la doble cara de que las cosas no son por un tema de principios, sino cuando les conviene o no, ¿no? Bien curioso. Pero de todas maneras, han dicho que van a hacer ese mismo nivel de propaganda y que se ha mostrado, especialmente Camila Vallejo, bastante cercana a la opción a favor, aunque sectores del PC y el Frente Amplio todavía están en el contra, pero otros se están acercando. Lo mismo la centroizquierda. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo tengas figuras como Kast y por otro lado figuras como Camila Vallejo y la izquierda más dura acercándose a la misma opción de aprobar una nueva constitución? No supone que tienen diferencias tan fuertes y es por una serie de razones con respecto al cambio constitucional, pero particularmente es porque hay muchas disposiciones en la propuesta constitucional, que se las voy a dejar en la descripción de este video, que son muy favorables para los sectores más estatistas, colectivistas e incluso corporativistas de la política chilena, y aunque no es exactamente igual a lo que era la constitución de la apruebo, esa octubrista, igual hay muchas disposiciones, particularmente vinculadas a los 12 bordes, que ya quedaron estos aprobados como propuesta constitucional y que los republicanos cedieron en eso, que hacen que igual sea un paso en la dirección que quieren esos sectores de izquierda más dura, un Estado cada vez más fuerte y más grande. Por eso también podemos observar que los sectores de centro izquierda han estado bastante favorables a esta propuesta constitucional. Y ellos también son bien estatistas, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que les gustan. Y por otro lado, los republicanos, ¿por qué lo hacen? Porque saben que si se aprueba la nueva constitución pueden eventualmente ganar la presidencial y ellos quieren poder. Básicamente esto es una lucha del poder. Ahora, ¿por qué menciono que hay varias disposiciones que han hecho que la misma izquierda se acerque mucho a la propuesta constitucional? Porque incluso en los mismos artículos, e insisto, les estoy dejando en la descripción la propuesta constitucional, se observa eso. Por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho, que tantas veces hemos advertido que constituye una creación estatal para obtener cada vez mayor crecimiento del poder político y del Estado por su misma naturaleza, quedó plasmado en el artículo 2 de la propuesta constitucional. El Estado de Chile social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. ¿Qué significa desarrollo progresivo de derechos sociales? Cada vez se interviene más en la vida de las personas, porque un derecho significaría que el Estado tiene que darlo y por lo tanto el Estado tiene que crecer, más ministerios, mayores funciones, siempre, por orden de constitución, ¿no? Con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Eso agregaron los republicanos, pero es más bien letra muerta, porque ¿quién define que algo es responsable fiscalmente? Los jueces, porque esto se da ante tribunales sin ningún problema constitucional. ¿Y de qué tendencia son los jueces? ¿Son personas muy probas, muy neutras? No, están sumamente politizados y son bien colectivistas, para no decir corruptos. Es letra muerta, ¿no? Y a través de instituciones estatales y privadas. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que querían los sectores más octubristas querían que fuera solo estatal, solo el Estado haciendo todo eso, pero los de la derecha dijeron, no, también privado. ¿Qué son eso? Concesiones, que también hay mucha corrupción en eso, corporativismo, ¿no? Maravilloso. Pero también hay un elemento interesante que tiene que ver con respecto a los tratados internacionales, porque en el artículo 5, y esto también, insisto, por estas cosas también les agrada, se observan cosas como la siguiente. La Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, consagra como límite el principio de la soberanía, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Es deber de los órganos del Estado respetar y garantizar tales derechos. O sea, toda esta subordinación a los organismos internacionales, que era uno de los bordes, y que antes tanto criticaban esos de derecha y que ahora no dicen nada, se restableció en la Constitución. Fue de las cosas que se dieron. También, las normas de derecho interno, o sea, las leyes del país, tienen que interpretarse de forma compatible con la Constitución, atendiendo a las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile.
Ahora, ¿qué interesante con eso? Que ahora eso suena bonito, pero en la práctica cualquier cosa ahora es un derecho humano. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que con el argumento de los derechos humanos se han impedido elementos de seguridad o luchar contra el terrorismo, etcétera? Eso se ha criticado mucho y esto tiene mucha vinculación con la ONU u organismos de tal tipo. Eso también se consagró. Entonces da igual la legislación interna, total, si hay un tratado internacional que dice una cosa, se sigue el tratado internacional. Y algo que también le ha agradado mucho a los sectores octubristas es que en el artículo 7 de esta misma constitución se habló sobre el tema de los pueblos indígenas. ¿Se acuerdan que en la constitución de la Apruebo, la octubrista, habría muchos derechos para pues, los indígenas que eran a costa del resto de la población, privilegios, subsidios? Bueno, ahora ya no hay sistemas legales separados, pero igual les van a dar subsidios y leyes especiales. Artículo 7 de la propuesta constitucional donde los republicanos y Chile Vamos la formaron. La constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una indivisible. Pero, y aquí es lo interesante, el Estado respetará y promoverá significa subsidio, ¿no? A costa de nuestros impuestos, sus derechos individuales y colectivos. ¿Cuáles son esos derechos colectivos? Subsidios, regalar tierras, privilegios, cosas por el estilo, garantizados por esta Constitución. Las leyes y los tratados internacionales, nuevamente el tema internacional, ratificado por Chile y que se encuentre vigente, ¿no? Eso está ahí. Y lo otro que es interesante es que mucha gente también se acercó mucho a la aprobación de la propuesta constitucional por el tema de las contribuciones, que es positivo porque se establece dentro de la propuesta constitucional, que ahí lo pueden ver, que el inmueble, o sea, la casa destinada a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará cómo se hace ese derecho. Entonces todos dicen, ah, bien, contribuciones no se pagan. Bien, pero algo que no se sabe es que ellos, ¿por qué los sectores de izquierda ya no están criticando tanto el tema de contribuciones y la centro izquierda tampoco? Raro, ¿no? Ni los municipios, porque la plata de las contribuciones se lo llevan las municipalidades que son bien corruptas. Porque en su artículo transitorio, esos que se aplican entre medio de la Constitución, se estableció por un lado que la exención tributaria comenzará a regir a contar del primer día del sexto año de la entrada en vigencia de esta Constitución. No es al tiro, son 6 años desde que se apruebe la Constitución después. Y no solo eso, por otro lado, se va a compensar la disminución de los ingresos municipales que se genere como consecuencia de la garantía escrita en el inciso precedente. O sea que los municipios que ya ganan mucha plata a costa nuestra y hay mucha corrupción de esos municipios con las contribuciones, lo que se establece y que se hizo para que les dejaran de criticar el tema es que les van a dar igual plata, igual va a haber un impuesto, nos van a sacar la plata igual, pero de otra forma, porque el presidente tiene que establecer un mecanismo que compense esa disminución. Entonces ya, no te van a cobrar la contribución, porque vamos a ver que tampoco a todos, porque a algunos sí les van a cobrar contribuciones, pero te van a cobrar el impuesto por otro lado. Entonces al final igual nos van a sacar la plata, nada más que en vez que sea con una contribución te lo van a sacar de otro lado. No sé, hoy no, esto es para arreglo de veredas, impuestos de arreglo de veredas. No, mira, impuesto de cañería hoy subió mucho, ¿no? De alguna forma se va a inventar algo, pero van a sacarnos la plata igual. Nada más que en vez de llamarse contribución te van a poner otro nombre, pero te la van a sacar igual, porque los políticos no pierden, ¿no? Y simultáneamente sale que, no obstante, las propiedades afectan a la sobretasa, etcétera, o sea, algunas propiedades seguirán pagando contribuciones o impuesto territorial, además de las mencionadas sobretasas, un impuesto doble. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, te dicen, no, no hay contribuciones, y muchos, ¡ay, qué bonito! Y ya, bueno, no todos pagan contribuciones porque es propiedad sobre cierto costo, y dicen, bueno, pero no al tiro, en 6 años más después de que se apruebe. Y bueno, también igual no te vamos a cobrar la contribución, pero te vamos a cobrar un impuesto por otro lado para darle plata a los alcaldes. Ah, bueno, y también a algunos sí les vamos a cobrar contribución. Entonces, claro, por todas esas cosas, uno puede entender por qué los sectores más octubristas de la nada empiezan a gustarle más esta propuesta constitucional. Porque, aunque se parece mucho a la actual en varios ámbitos y tiene elementos positivos como disminuir el número de congresistas, tiene al mismo tiempo varios elementos octubristas como esos privilegios indígenas a costa de impuestos o también la subordinación a organismos internacionales o el Estado social de derecho. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación donde vemos el alza del apruebo? ¿Es positivo o negativo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Patricia Ambiado, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.